menos a la misma altura, pero bueno, necesitamos el proyector y era Canon. La idea, no sé si estuvieron viendo, que estuvimos comentando en el Facebook, ya lo estuvimos comentando con ustedes en las clases anteriores. Vamos a empezar en el espacio curricular de la cátedra un seminario de extensión de cátedra que es un seminario intensivo de derechos humanos. La idea de este seminario, surge ahora, Federico va a explicar un poquito más, en coordinación con el CEDIR, poder curricularizar dentro de lo que es nuestra carrera el contenido de derechos humanos que hasta el momento no está desarrollado. Si bien se menciona, creo que en Derecho 1 se trabaja muy someramente, no se trabaja en profundidad y en términos de intervención el contenido de derechos humanos. Así que aprovechamos esta oportunidad para poder empezar a trabajarlo con mayor profundidad. Federico les va a explicar lo que es el CEDIR para que sepan por qué lo hacemos en coordinación con ellos. Y ahora vamos a introducir un poquito del seminario y ya dejamos a los expositores de la primera clase. Buenas tardes. Nosotros, como CEDIR, somos una institución no gubernamental, una asociación civil compuesta por profesionales de distintas disciplinas que lo que hacemos básicamente es producir conocimiento y divulgarlo con el objetivo, digamos, de aportar nuestro granito de arena para tener una sociedad cada vez con más justicia social y desde una perspectiva, digamos, de ampliación de derechos, ¿no? Y en específico de derechos humanos y derechos sociales. En ese marco es que, desde hace más de un año empezamos a articular con la Facultad de Salud, en especial con algunas cátedras, con la cátedra de supervisión, con la cátedra de la práctica 3, también este año con sociología, distintas actividades relacionadas con los derechos humanos. Y hemos visto, y nos ha llegado también, nos han dicho que han tenido muy buena repercusión, y fue por eso que desde el seno del Centro de Estudios surgió la idea de pensar en un seminario cada vez más intensivo, es decir, con más profundidad en la materia, para el día de mañana, cuando llegue el momento de la reforma del plan de estudios, poder ver la curricularización definitiva de los derechos humanos. Hoy su carrera cuenta con 3 derechos y en uno de los 3, como decía Flor, yo me tomé el trabajo de ver los 3 programas y doy clases en Derecho 1 y veo que no hay una mirada integral desde lo que ustedes necesitan, que es el enfoque de derechos humanos, ¿no? O sea, cada uno de esos contenidos se da por separado y no tienen, quizás todas las herramientas que tendrían que tener para poder hacer una intervención acorde, al enfoque de derechos. En ese marco fue que surgió esta idea, se conversó con la licenciada Meschini, que muy humildemente nos dijo que le parecía buenísimo y nos brindó este espacio, así que le agradecemos muchísimo a ella. Y Florencia, que siempre ha sido ahí el nexo, porque ella es tanto miembro de la cátedra como miembro del Centro de Estudios, así que fue un proyecto, que lo hicimos entre abogados y trabajadores sociales, y la idea es, que sea un proyecto interdisciplinario, que siempre en cada una de las exposiciones haya un abogado, una abogada, un trabajador, una trabajadora social y quizás alguna otra persona de alguna organización que trabaje desde la sociedad civil, en especial en la temática. Con esto nosotros lo que queremos es que ustedes puedan tener una mirada integral de cada uno de los conflictos y que en definitiva puedan tener una intervención cada vez, lograr una intervención más acorde con la nueva ley de trabajo social. No sé, Flor, vos. Sí, más o menos lo que venimos hablando de la intervención desde el enfoque de derecho, que desde el principio de la cátedra lo venimos promoviendo y lo venimos trabajando. No podemos tener una intervención social basada en un enfoque de derecho si no conocemos en profundidad de qué estamos hablando, porque no es una cuestión enunciativa, no vamos a enunciar cuáles son los derechos humanos, sino que los queremos reivindicar y los queremos hacer valer desde nuestras intervenciones. Antecedentes ya sabemos, por ahí hay varios hitos en lo que tiene que ver con nuestra profesión que hacen a la reivindicación de los derechos humanos, cambiar el Día del Trabajador Social al Día de los Derechos Humanos, dejar atrás la concepción
conservadora y católica y vincularlo a los derechos humanos. Eso ya fue una decisión que marcó el camino, la promulgación de la Ley Federal del Trabajo Social, donde denuncia que el horizonte de nuestra intervención es la defensa, la reivindicación y la promoción de los derechos humanos. Y la intervención desde el enfoque de derechos, que toma como marco conceptual primario a los derechos humanos ya enunciados de manera internacional. Lo que les quería contar, para que ya sepan y vayan sabiendo para las próximas clases, es que el seminario consta de 8 encuentros, está dividido en 3 partes, una que tiene que ver con los derechos civiles, una segunda parte que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, y una tercera parte que tiene que ver con grupos vulnerables. Se va a estar dando en este horario, en el marco de la cátedra, cada 15 días, así que van a ser los primeros 4 encuentros dentro del primer cuatrimestre y los 4 restantes en el segundo cuatrimestre. Va a tener un trabajo final que va a tener que ver con la vinculación de algunos de estos temas que estamos trabajando con las prácticas en donde ustedes están insertos, ya sea, acá la mayoría son estudiantes, pero está destinado también a graduados, así que ya sea desde la práctica que uno tiene desde la intervención profesional, como desde las prácticas de ustedes como estudiantes. Y los temas, después lo vamos a publicar en el Facebook, así ustedes están al tanto y vamos a poner las fechas, pero hoy vamos a empezar con esclavitud moderna y trata de personas. Siempre van a venir, Federico ya lo dijo, van a venir especialistas en el tema, tanto desde el campo de derecho como el campo del trabajo social, y también la idea es que puedan participar personas de la sociedad civil. Hoy empezamos con esclavitud moderna y trata de personas, el segundo encuentro va a tratar sobre garantías en el proceso penal, el tercero sobre violencia institucional y cárceles, el cuarto sobre políticas sociales y derechos humanos, el quinto sobre el derecho a la educación, el sexto sobre derecho a la salud, el séptimo derechos humanos en niñez y juventud y el último derechos humanos y género. Eso a grandes rasgos, después vamos a seguir informándolos, les vamos a dejar lugar a los expositores. No sé si vos querés presentar. Vamos a hacer por profesión. Cada uno presenta el suyo. Hoy nos visitan el primer encuentro, es una gratísima visita. 2 personas que trabajan mucho el tema de la trata de personas todos los días. Los 2 trabajan en el Ministerio Público Fiscal Federal de Mar del Plata, órgano desde el cual en su momento se creó también una mesa interinstitucional, que es una experiencia muy rica que hubo en Mar del Plata, que yo quiero que Agustín después de dar los fundamentos teóricos cuente un poco de la experiencia de esa mesa interinstitucional, todas las cuestiones que fue logrando con el tiempo. Agustín es secretario de Trata de Personas de la Fiscalía Federal, es abogado por la Universidad de Mar del Plata, da cursos de trata de personas y dio cursos en distintas jornadas y congresos, también asistió a muchísimos congresos, y él también ha trabajado en una unidad específica de la Procuración General, que es una unidad que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la cual se da auxilio a las fiscalías en todo el país con respecto a este tema específico, es decir, con la trata de personas. Así que ahí tenemos la presentación de Agustín, que es un joven funcionario judicial. Y también tenemos la presencia de Mila Montaldo. Ella es licenciada en Trabajo Social de la UBA, es especialista en salud mental también. Y ella trabaja dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como decía Federico, en la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas. ¿Tenés que otra cosa? Venís de ahí. La Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos dentro de la Fiscalía General. Arranquen ustedes. Dejamos a cargo de la clase. Muchas gracias antes que nada por la invitación y gracias a ustedes. ¿Se escucha bien ahí el tono de voz? ¿Está bien? De ámbito teatral. A ver. Para mí. No. Exacto, al contrario. La idea, como introducía Florencia y Federico, es poder conversar un poco sobre la cuestión del delito de trata de personas
ver que es una cuestión que, aunque parezca muy grande y a veces se piense que la tenemos lejos, está muy cercana. Mar del Plata es la ciudad con mayor cantidad de condenas por el delito de trata en todo el país, con lo cual es una temática que nos toca de cerca en el día a día. Lo que a mí respecta, la idea es poder transmitirles a ustedes un poco cuál es el concepto del delito de trata de personas, cuáles son sus finalidades de explotación, que básicamente vamos a hablar de la trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral, y después también dejarles el pase a Mila para que pueda conversar un poco más en lo que es la asistencia a la víctima. Para comenzar a hablar de trata, tenemos la primera diapositiva que tiene que ver con los tres ejes que creo que nos tienen que guiar, ¿bien? Que nos lo da el protocolo de Palermo, que es un protocolo al cual adhiere la Argentina en el año 2001. Y los tres ejes que tenemos que tener en cuenta es que para combatir la trata, no solo lo vamos a hacer solamente desde la justicia, sino que entiendo que tiene que intervenir toda la sociedad, porque es una temática compleja, no es un delito más. Y tiene que ver con que el protocolo nos insta a prevenir, sancionar y asistir. Es decir, ¿y por qué prevenir y no solamente sancionar? Porque desde el derecho penal siempre llega tarde. El derecho penal lo que va a hacer es castigar al autor. El derecho penal llega cuando el delito se está cometiendo o ya se cometió. Entonces, para evitarlo tenemos que prevenir. Y eso después es un poco muchas de las actividades que hacemos en la mesa interinstitucional que les comentó Federico, que después más adelante me voy a referir. Lo que hacemos desde la Fiscalía, en donde investigamos los casos que tienen que ver con este delito, lo que intentamos es sancionar a los autores de este tipo de delitos, pero además también tenemos que tener muy presente la cuestión de la asistencia a la víctima, porque no podemos concebir un derecho penal, una actuación de la justicia sin tener una mirada en la víctima, y muchas veces eso en el actuar diario lo hemos visto, lo hemos vivido y se sigue viendo. Muchas veces parece que jueces, fiscales o operadores del sistema lo dejan de lado. Bien, entonces entiendo que es muy importante que todos lo tengamos presente, y ustedes como trabajadores sociales, como estudiantes en la materia, también es muy importante lo que en un futuro, de acuerdo al ámbito en el cual se desempeñen, pueden hacer en ese sentido, como lo hace Mila en el trabajo diario. Para allá, ahora sí referirnos un poco a lo que es el concepto de trata. Para dar una definición básica, podemos decir, de lo que es el delito, para los que quieran profundizar pueden buscar en internet. El delito de trata está tipificado en la Argentina a partir de abril del 2008, bien, en una ley que es la ley número 26364, bien, que toma como antecedente la definición del delito de trata que viene del protocolo de Palermo que antes les mencionaba. Y hablamos de trata, como decía Federico, la esclavitud del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque sus antecedentes tienen que ver con la compraventa de personas, bien, es decir, situar a las personas como un objeto. Bien. Pero ya no tenemos que pensar la trata con billetes, como era siglos atrás, sino que existen otras modalidades, bien, que van mutando, es decir, el delito cuando se lo va combatiendo o por otras circunstancias que lo exceden, va mutando. Entonces ya tenemos que empezar a ver otros factores que pueden llevar a que tengamos una situación, un caso de delito de trata de personas, y ya no pensarlo como con rejas o como con billetes. Bien. Entonces, para tener un concepto del delito de trata es todo ese proceso que se genera por el cual se capta a una persona, es decir, se gana su voluntad, muchas veces se la traslada, se la desarraiga de su lugar de origen, se la desconecta de sus redes sociales, afectuosas, familiares, bien, se la acoge, es decir, se le da alojamiento con el fin de explotarla. Bien. Incluso para el delito no requiere que se den todos esos verbos típicos a nivel jurídico, digamos, es decir, no es que se tiene que dar la captación, el traslado del acogimiento, con que se dé uno de ellos ya se va a configurar el delito con fines de explotación, y esa explotación puede ser la sexual, la laboral, y también tenemos, que tal vez son las más conocidas, tenemos otros fines como por ejemplo la extracción de órganos, bien, que hasta el momento en la Argentina no hemos registrado investigaciones o casos
con ese tipo de finalidad, pero sí un alto número con casos de explotación sexual y laboral. Y además la reforma a la ley en el año 2012, una reforma, la ley de trata, incorpora otras finalidades como por ejemplo la unión de hecho o el matrimonio forzoso, bien, que son algunos casos que hemos empezado a tener en la Argentina y puntualmente en la ciudad de Mar del Plata, en algunos casos que están en investigación. Pero para referirnos a las dos finalidades de explotación, antes de eso, tenemos que hablar de algunos conceptos bastante claves que tienen que ver con el delito y para tener a la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos. Porque tal vez ustedes lo saben, si han estudiado en la carrera un poco de la cuestión de derecho y demás, cada uno de los delitos, bien, lo que afecta, o lo que viene, la sanción de un delito, lo que viene a proteger es un derecho o garantía que nosotros tenemos, bien, es decir, el robo, el hurto, viene a sancionar a quien se apropia de una cosa nuestra, es decir, protege el derecho a la propiedad. El homicidio protege o viene a sancionar al que mata a otro, es decir, el derecho a la vida. Ahora bien, ¿cuál es el bien jurídico protegido por la norma que prevé el delito de trata? Y básicamente lo que es la libertad, bien, pero no la libertad de locomoción solamente, sino una cuestión más amplia que tiene que ver con la libertad de autodeterminación, de poder elegir un propio plan de vida. Bien, eso es un concepto que tenemos que tener. Y también está enmarcado y está muy relacionado con la situación de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad, que la van a encontrar definida en las reglas de Brasilia, nos indica que, para dar un concepto en ese sentido, tiene que ver con personas que por su situación de género, económica, de salud mental o física, por su situación socioeconómica y demás, no puede ejercer su derecho de acceso a la justicia. Bien, entonces, lo que suele suceder en el delito de trata, en donde tenemos explotadores y explotados, es que el explotador se aprovecha de la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba la víctima, o muchas veces la coloca en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. ¿Con qué fin? Con el fin de explotar, ya sea sexual o laboral. Bien. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo, me la hacen saber. Sí, pasemos a ver. Bien. Eso como para dar un pantallazo de lo que hace al delito de trata o al concepto del delito de trata en términos generales. Ahora, pasando un poco a lo que son las finalidades de explotación, primero me voy a referir a lo que es la trata con fines de explotación laboral y luego lo que es la trata con fines de explotación sexual la vamos a introducir con un video que trajimos con Mila. Antes de eso, una de las cuestiones particulares que después Mila va a profundizar y que tenemos que tener en cuenta es que la víctima del delito de trata, y esto tal vez a lo que más les puede llegar a interesar, porque el trabajo de ustedes actual o en un futuro va a estar relacionado con el contacto con la víctima, con su asistencia, ¿bien? O tal vez prevenir situaciones de una persona que a futuro, por su situación de vulnerabilidad, pueda resultar ser una víctima de este delito, es decir, que algún explotador se aproveche de su situación. Y tiene que ver con que la víctima de trata no suele ser una víctima común y corriente de un delito, es decir, si yo voy por la calle y me roban el celular, yo me voy a considerar víctima de un delito porque me robaron el celular. Ahora bien, muchas veces las víctimas de trata no suelen reconocerse como tales, y eso muchas veces también tiene que ver con mecanismos que utiliza también el explotador. Esto que hablamos, ya no hablamos de la trata con billetes, bien, sino que mecanismos de seducción, de tal vez hacer ver que mejora la situación de la víctima, pero el explotador el único fin que tiene en eso es continuar o profundizar su misma explotación. Bien. Hablando de lo que es la cuestión de la finalidad de explotación laboral. La particularidad que tiene, a diferencia de la finalidad de explotación sexual, es que la trata con fines de explotación laboral se da en el marco del mercado de trabajo.
¿bien? En el marco de una situación que debería ser lícita. Bien. Y en ese sentido tenemos tres supuestos. El primero es la registración, bien, es decir, lo que llamamos en común el trabajo en blanco. En cualquiera de nosotros que trabaja en una empresa en donde se le respetan sus derechos como trabajador o del Estado, tenemos un recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo y demás. Trabajamos no más de 8 horas, de acuerdo a la actividad que corresponda. Luego tenemos el trabajo en negro, ¿sí? O la informalidad, que tal vez muchos de nosotros también la tuvimos, muchas veces suele suceder cuando somos adolescentes o en algunos tipos de trabajo en donde se da un alto índice de informalidad, en donde tal vez trabajan 8 horas pero están registrados 4, o los pagos no se realizan como se deben realizar, o no tienen la registración ante los organismos administrativos como la FIP del Ministerio de Trabajo. Pero luego está la tercera segmento de lo que venimos hablando, que tiene que ver con la explotación, ¿sí? Y lo que suele suceder es que hay un límite muchas veces, y siempre lo vamos a analizar en el caso concreto, en cada investigación se observa eso, es decir, el límite entre la informalidad y la explotación. Y para eso vamos a tener en cuenta y vamos a analizar en cada caso concreto los conceptos que hablaba antes. Si se observa o no una afectación a la libertad de autodeterminación de esa persona, la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba, y lo trascendental también va a ser la explotación. ¿Y cómo entendemos que se da esa explotación? Por tres variables básicas, que son las horas trabajadas, el salario que percibe el trabajador y la situación de contexto. Es decir, en cada caso particular lo que vamos a analizar es si, de acuerdo a las horas que trabaja el trabajador, excede el marco regulatorio de esa actividad, si el salario está de acuerdo a lo previsto al convenio colectivo que tiene esa actividad o muy por debajo, y además el contexto, es decir, cómo es tratado el trabajador. Además, se suele dar muchas veces en los casos de trata algunas cuestiones particulares, como la imposición de multas, castigos, lo que se denomina la servidumbre por deudas, es decir, generarle deudas ya de entrada durante el desarrollo de la relación laboral, o en este caso una relación de explotación, que hace que el trabajador, en este caso la víctima del delito de trata, no pueda desprenderse de esa situación en la cual se encuentra. Y esto está muy relacionado, y nosotros lo tenemos cerca y lo tenemos presente, porque en todo lo que es el cordón frutihortícola de la ciudad, los márgenes de la ruta 226 y 88, el Sierra de los Padres, Batán, hemos tenido y tenemos continuamente denuncias por este delito, y hemos tenido condenas en la ciudad por estas situaciones de trata con fines de explotación laboral que se dan en los campos de la zona. Después, en otras regiones del país, como por ejemplo en la capital federal, se suelen dar estas situaciones, pero en lo que son los talleres clandestinos. Bueno, hasta ahí un pantallazo, sí. Una pregunta, ¿cuál es la pena en el delito de trata? La pena hoy, a partir de lo que fue la reforma del año 2012, se elevaron las penas, y para lo que es el tipo básico del delito de trata es de 4 a 8 años. Ahora bien, si tiene ciertos agravantes, por ejemplo, si de la organización participan 3 o más personas, o son más de 3 o más las víctimas, o por ejemplo se generaron situaciones de violencia, engaño o amenazas, digamos, son distintos agravantes que prevé el tipo penal, la pena ya va de 5 a 10. Y en el caso de que la víctima sea menor de 18 años, la pena va a ser de 10 a 15 años. Es decir, es un delito que tiene penas altas, ¿bien? Para lo que es el sistema del Código Penal. Y no permite la ejecución de juicio previo, que es importante. Bueno, o sea, si vos, cuando las penas son más de 3 años, el mínimo, no permite lo que se llama la ejecución condicional o ejecución de juicio previo. Significa que vos, si un juez considera que sos culpable, vas preso sí o sí. Sí, y en esto que destaca Fede,
También hay una cuestión que muchas veces resaltamos y hay, digamos, lineamientos en lo que es las investigaciones que seguimos por este delito, que más allá de buscar, por supuesto, el castigo al explotador, que tiene que ver con la sanción penal, debemos dirigir las investigaciones a la cuestión patrimonial, es decir, ¿por qué explotan y continúan explotando a personas? Por una cuestión económica, porque ganan más, porque magnifican su rendimiento económico. Entonces, para desalentar este tipo de delitos, y además para que a través de esos activos que podamos obtener por parte de los explotadores, reparar el daño a las víctimas, es importante que las investigaciones también se dirijan a obtener, es decir, o dar con el dinero y las casas, propiedades y demás que obtuvieron los explotadores a partir de este delito para poder decomisarlos. Y ahí vamos por ahí un trabajo, viste que siempre está la diferencia esa entre la trata y entre las infracciones por ahí sancionales a leyes laborales. Eso, ¿cómo es? Bueno, eso tiene que ver un poco, no quería extenderme mucho en el tiempo, por eso tiré así líneas, pero está bueno que con las preguntas lo desarrollemos más. Lo que me pregunta Federico tiene que ver un poco con, bueno, cómo se da un caso de trata laboral con el límite con la informalidad o la infracción a leyes laborales. Los indicadores. Exacto, bueno, ese tipo de indicadores tiene que ver, o en cada caso concreto lo vamos a trabajar a partir de estos lineamientos, digamos, que les mencionaba recién. Y ustedes en la tarea que ejerzan el día de mañana, digamos, también lo pueden ver y puede ser una situación de prevención. Es decir, si ustedes detectan situaciones en donde el trabajador vive en el mismo lugar que trabaja, ¿bien?, que es una vivienda que le es proveída por el propio empleador o explotador, bueno, ahí podemos estar hablando de un acogimiento, es decir, le está dando un lugar para tenerlo cerca. La situación de migrantes, trabajadores migrantes, ya sea del extranjero o de provincias o regiones cercanas. La cuestión de la migración no siempre nos va a, no porque sea un trabajador migrante va a ser una víctima de trata, pero sí es un indicador más, una señal más de alarma, porque el migrante se encuentra en una situación de vulnerabilidad en virtud de esa migración, en virtud de haberse desarraigado de su lugar de origen, el lugar donde tiene sus redes familiares. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es esto que hablaba, es decir, la larga jornada laboral. La norma indica que no podemos trabajar más de 8 horas diarias, salvo cierto tipo de actividades que prevén algunas excepciones, pero además las excepciones de poder trabajar tal vez 10 días sin franco o 10 horas diarias, luego vienen compensadas de un periodo vacacional mucho más importante. Si el trabajador no se encuentra registrado, es un primer indicador. Si además trabaja gran cantidad de horas por encima del régimen establecido, es otra. Si su salario está por debajo del salario mínimo vital y móvil, o sobre todo el salario que prevé el convenio colectivo para esa actividad, o los pagos se retrasan, o le generan deuda al trabajador, o lo trajeron al trabajador prometiéndole ciertas condiciones de trabajo y esas condiciones de trabajo luego son mutadas una vez que el trabajador ya viajó, que tal vez pidió plata prestada para pagar el pasaje y se encuentra en esa situación, y además que viene ya trayendo un montón de cuestiones que tienen que ver con su situación de vulnerabilidad, en cuanto el trabajador migrante muchas veces lo hace porque en su lugar de origen no tiene o no consigue que un trabajo le permita mantener a su familia. Bueno, todas esas son cuestiones que combinadas nos pueden indicar que podemos estar ante un caso de trata. Y la sustracción de la documentación. Esa es otra de las cuestiones. Sí, esa es otra de las cuestiones. Digo porque por ahí vamos en las instituciones, cuando nosotros trabajamos, no tiene DNI. Ay, qué gracioso, no tiene el DNI, no lo trajo. Ah, me lo olvidé. Bueno, igual nosotros que somos piolas, las trabajadoras sociales y copadas, lo atendemos también, no importa, bueno, no. Vino la acompañó el abuelo a la chica y ella no tiene el DNI y está golpeada, pero bueno, viste, vino el abuelo y nosotros suponemos que está todo bien. Ojo. El tema hoy de la tenencia,
del DNI, que es el documento, que es la identificación legal que tiene la persona para circular en nuestro país, es fundamental. Que nosotros tengamos en cuenta que el no tenerlo, digamos, o el no haberlo tramitado si es un extranjero, es una situación de irregularidad que nosotros tenemos que tratar de despejar en la atención a la gente. Si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? ¿Dónde está? Y si lo puede traer. Y si no lo tiene porque es un extranjero y no lo ha tramitado, ¿hace cuánto tiempo que está en el país? Y empezar automáticamente enseguida a hacer, digamos, las articulaciones con migraciones para que regularice su situación. Porque ese es uno de los otros indicadores en los cuales los explotadores los tienen cooptados en los predios. ¿Por qué? Porque los tienen irregulares. Otra cosa, por ejemplo, otro indicador es, de los que ya contaba Agustín, que salen acompañados. Esto de que vienen acompañados, estoy hablando de trata laboral, quizás puede ser una niña, como dice Paula, o puede ser un adulto, ¿sí? Uno ve que tiene dificultades para poder, digamos, transmitirse, para poder decir, digamos, hacerse interpretar, y tiene un adulto al lado. Bueno, a ver qué pasa. ¿Quién es ese adulto? ¿De qué se trata? ¿Qué parentesco tiene? Digamos, en la ciudad de Mar del Plata, esto que decía Agustín, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la trata de personas es un delito que está increciente. Y en el Foro Federal es el que más, digamos, afluencia tiene. O sea, la mayor cantidad de denuncias de delitos federales provienen de la trata de personas y del narcotráfico. Pero la trata de personas tiene una particularidad, que tiene víctimas. Y las víctimas están en situaciones de alta vulnerabilidad. Y las características que tienen en las investigaciones actuales, por lo menos yo estoy en 2016, lo que me cuentan los compañeros que ya vienen trabajando y las compañeras, es que antes uno escuchaba, por ejemplo, la trata de explotación sexual, los grandes prostíbulos como Madajo, Casita Azul, que fueron justamente, como se dice en la jerga, reventados por la justicia, allanados. Bueno, estas modalidades, como bien explicó Agustín, se mutan en su forma, ahora son privados, o chicas en la calle, hombres que están en una situación de prostitución, y la prostitución no es, digamos, penada en nuestro país, pero sin embargo hay organizaciones detrás. En este sentido, por eso es importante tener todas estas salas. Perdón, ¿me paso? Sí, ya tenemos. Esto es una información que después les podemos pasar. Sí, después los power me los podés Sí, dejar obvio, así. ya queda ahí Después los comprado. compartimos, así tienen también los links. Antes de pasar a conversar un poco ya sobre lo que es la trata con fines de explotación sexual, y para lo que vamos a ver un video y darle pase a Mila, Federico me había pedido que les comente un poco sobre la experiencia de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de acá de la ciudad de Mar del Plata. Es una mesa que nace en el año 2012, o vuelve a surgir a partir del año 2012, que ya la venía trabajando el fiscal general federal de la ciudad de Mar del Plata, que es el doctor Andrés, que trabajo, que no es Federico, y junto a Beatriz Arza, que era defensora del pueblo de la ciudad en su momento, y otros actores sociales de la ciudad, viendo como principal problemática que a partir de la sanción de la ley de trata en el año 2008 y las causas que se venían llevando a cabo, eso no, veíamos que el delito no mermaba, o además que la asistencia a las víctimas, sobre todo, no se llevaba a cabo con eficiencia, con eficacia, porque muchas veces las víctimas que eran encontradas en un prostíbulo 3 meses después eran encontradas en otro, o muchas veces, pese a un funcionamiento, un prostíbulo seguía funcionando y no se acataba la clausura. Bueno, todo eso lo fuimos mejorando en lo que hace la investigación y a las clausuras desde el accionar de la Fiscalía, pero lo que es a la asistencia a la víctima, con la incorporación de Mila y a partir de la interrelación con otros actores, la podemos ir mejorando, aunque hay mucho trabajo por delante, pero también desde la mesa, que está compuesta por personal de la Fiscalía Provincial, de concejales de distintos partidos políticos, de la Dirección Nacional de Migraciones, de la FIP, digamos, hasta del sindicato de periodistas, es decir, de distintos actores de la sociedad, porque como hoy venía diciendo, para poder combatir este delito, asistir a las víctimas y demás, creo que todos nos tenemos que comprometer. La mesa ha tenido distintos proyectos, bien, que tienen que ver con la prevención, con visibilizar la problemática, con difundir la línea de denuncias anónima y gratuita, que es el 145,
y con 2 proyectos que en la actualidad tenemos vigentes, que son, por un lado, la expropiación del inmueble, en donde funcionó el ex prostíbulo Casita Azul, que está acá atrás nuestro, en la otra cuadra. Cuando salgan, si quieren, se pegan la vuelta, llegan a la esquina y ahí lo van a ver. Y ahí lo van a ver. Nosotros, en ese lugar, hubo una situación de trata de personas, hubo personas condenadas por el delito de trata de personas que se llevaba a cabo en ese inmueble, fueron condenadas en el año 2009 y ese inmueble quedó abandonado. En el 2012, a través de la mesa, presentamos un proyecto de ley para que ese lugar sea expropiado y sea convertido en un centro de la memoria contra la trata, bien, para allí difundir, digamos, todo tipo de actividades en contra del sistema prostibulario, asistir a víctimas y demás. Logramos la sanción de la ley en el 2014, pero desde ese momento todavía no se cerró el trámite de expropiación, que depende de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lo intentamos avanzar con la gestión anterior del gobernador Scioli, lo seguimos intentando con la gestión de la gobernadora actual. Así que bueno, van a ver que cada tanto hacemos algún tipo de actividad en ese sentido, y además lo que venimos haciendo, porque creemos que la prevención también tiene que ver y tiene que apuntar a los más jóvenes, es un concurso intercolegial que si alguno de ustedes trabaja en colegios, les pido que lo difundan, o si quieren participar nos avisan. Es un concurso intercolegial en donde vamos a dar charlas a los colegios y después los chicos hacen distintos trabajos referidos a la matemática y hay premios y demás, y este año pusimos como idea principal la cuestión de la expropiación de Casita Azul, porque en abril del año que viene, dentro de un año, caduca ese proyecto de ley, esa aprobación de ley que nosotros habíamos conseguido en el 2014, y si no se hace es retroceder muchos pasos para atrás. Así que bueno, eso es un poco... Básicamente lo que falta es poner la plata. Sí, lo que falta es cerrar el trámite administrativo, porque incluso es un mueble que estuvo abandonado durante mucho tiempo y es muy probable también que tenga ciertas deudas con la gobernación por el tema de impositivo, entonces... Permíteme, es interesante lo que está contando Agustín respecto a la mirada que se tiene de la justicia, ¿no? O sea, esto es un proyecto, la mesa interinstitucional sale de una serie de actores, digamos, sociales, digamos, el origen de la mesa, y entre ellos funcionarios judiciales. Pero de una mirada de justicia donde, como bien lo explicaba Agustín, o sea, al ser la trata de personas un fenómeno social, decía anteriormente, que en la ciudad de Mar del Plata, por ser una ciudad turística por excelencia, por tener un cordón frutícola que es el segundo más importante del país, tiene muchos indicadores desfavorables para la habitabilidad de este delito, ¿sí? Y este delito coopta sectores muy vulnerables de la sociedad. Entonces, la persecución del delito, o sea, solamente el tener la mirada judicial, que en Mar del Plata es una jurisdicción que se trabaja muy bien, que tiene la mayor cantidad de sentencias en el país, etcétera, etcétera, es limitada. Entonces, se pensó en ese momento en cómo empezar a abordar una problemática de índole social que se transforma en un fenómeno por lo masivo a partir de la prevención y la promoción, donde distintos sectores, digamos, institucionales, políticos, organizaciones sociales, etcétera, se juntan para hacer actividades en torno a prevenir y promocionar, digamos, lo que es la situación de la trata. Promoción en términos de prevención, por supuesto, ¿no? Bueno, si les parece, vemos el video, así después se mira y conversamos un poco más sobre la finalidad de la explotación sexual y todas las preguntas que tengan. Sí. Si quieren hacer alguna pregunta. Llega luz, creo que hay una foto. No, me parece que se ve bien, porque no está la luz sobre el escenario. ¿Les surge alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? ¿No entienden nada de lo que estamos hablando?
¿Todo se entendió? Clarito. Este video es muy ejemplificador de lo que nosotros intentamos transmitir cuando hablamos de la vulnerabilidad de la víctima. Por eso la importancia de que ustedes puedan ver lo que significa la trata en la víctima. Aparece también el cliente y aparece también la figura del La ruta es el tejido que une ciudades, provincias, países. Pero la ruta guarda otros secretos. Por su pavimento se trasladan para el comercio, ganado, granos, productos industriales, pero también personas. Nadie quiere comprarse ropa producida por esclavos, ni tomarse un trago y enterarse que la chica que le sirve está siendo buscada por su familia y trabaja bajo amenaza. Pero una cosa es ignorar y otra, mirar para otro lado. El comercio y la explotación de individuos se denomina trata de personas. En la actualidad, hay más de 12 millones de personas víctimas de las redes de trata. De esos 12 millones, 1.200.000 son niños y niñas. La trata consiste en la captación de personas para trasladarlas y ser recibidas con el fin de explotarlas. Esa explotación puede ser laboral, sexual o para extracción de órganos. Todos los viernes teníamos un plan fijo. Con los vagos de trabajo íbamos siempre al mismo lugar, a lo de la flaca. La pasábamos re bien. Tomábamos unos tragos, nos divertíamos, charlábamos, bailábamos. La idea era pasar un buen momento y olvidarnos de nuestros problemas. Me embaracé cuando tenía 19 años. Y como el padre me dejó, tuve que abandonar la escuela. Me fui a mi casa y me vine con la bebé a Buenos Aires. Todos me decían que acá iba a conseguir un buen trabajo. Empecé buscando para limpieza o de camarera en confiterías, pero nada, no conseguía nada. El 23 de agosto del 2010 acompañé a mi hija María a la parada del colectivo. Estaba ilusionada porque iba a encontrarse con su amigo Julio, que le había prometido un trabajito en la capital federal de secretaria. Nunca me voy a olvidar de su sonrisa y sus ojos llenos de sueños al subir al colectivo. Lo mejor que tenía el lugar, que como éramos clientes, la flaca siempre nos ofrecía las mejores chicas, las más nuevitas. Pero ese viernes cambió todo, porque la flaca me dijo que esperara, que tenía que presentarme a Giselle, una morocha que había llegado hace poco. Cuando me hizo pasar a la pieza y la vi, era más bien parecida a todas las chicas que andaban por ahí. Pero cuando la tomé del brazo, me di cuenta que era carne fresca. Así que salí y me pedí un doble turno. Era una oportunidad que no la iba a dejar pasar. Después de mucho buscar en un bar me atendió don Walter. Me dijo que ahí estaban necesitando camarera, que me iba a pagar por mes. Empecé a trabajar, pero a los pocos días me dijo que tenía que ir con una pollera corta y hacer copas y pases con los clientes. A mí no me habían dicho que me iba a tener que dejar tocar, ni que iba a tener que tocar a los hombres, ni acostarme con ellos. Entonces me negué. Cuando mi hija llegó a la capital, me llamó para decirme que estaba nerviosa y que le dolía la panza. Yo la tranquilicé, pero en el fondo yo también estaba nervioso y me dolía la panza. Algo no me cerraba con ese chico Julio. Fue la última vez que hablé con ella. Serpentina asfalto que a veces te aísla y otras te encuentra. A veces te cuida y otras se queda con todo. La ruta tiene sus propias reglas y esconde sus secretos. Pero hay algunos que merecen ser contados, porque hay vidas en juego y porque vos podés salvarlas. La trata de personas es el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, justo detrás del tráfico de armas y de drogas. ¿Pero qué es lo que une a las rutas con la trata de personas? Uno de los eslabones más importantes de la cadena es el traslado. Existen lo que se llama provincias de origen y provincias de destino. Esto es, provincias de donde son reclutadas generalmente las víctimas y provincias a las que son trasladadas para su explotación. Las provincias de origen son Misiones, Formosa, Corrientes, Tucumán, Salta, Chaco y Santiago del Estero.
Las provincias de destino son Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Aunque también se recurre al secuestro como método de captación, la forma más frecuente es el engaño. Se buscan víctimas con necesidades económicas insatisfechas o afectivas y se les promete el paraíso, un trabajo muy bien pago en otra provincia, o simplemente se recurre a la seducción. El traslado es fundamental para hacer más vulnerables e indefensas a las víctimas, porque se las aleja de su hogar y de su entorno conocido. Mientras las víctimas son trasladadas, los tratantes aprovechan para ir explotándolas. Las personas que trabajan diariamente en las rutas son observadores privilegiados que podrían aportar muchos datos y ser parte activa de la lucha en contra de la trata de personas. Pero se necesita estar instruido y dejar de ignorar la trama real de las redes de trata. Para eso, vamos a empezar por derribar algunos mitos. Si pensás que una víctima de trata se ve golpeada, maltratada o deprimida, la respuesta es no. Si bien se recurre a todo tipo de maltrato físico y psicológico, a violaciones, golpizas, amenazas, falsos fusilamientos y encierros, cuando salen a la cancha, es cuando los esclavistas piensan que ya están despojadas de su deseo de huir. Por lo tanto, lo más probable es que las víctimas se vean felices, arregladas y bien dispuestas. Si pensás que las víctimas de trata están encadenadas y buscan continuamente escaparse, eso tampoco es absolutamente real. Pensá que sos madre y te secuestran. Pensá que en cautiverio te traen fotos de tu hijo entrando al jardín, de tu hijo en la plaza, de tu hijo tomando un helado. Ahora, pensá que las únicas cadenas que te atan son estas palabras: quédate acá o te traemos muerto a tu hijo. Cuando la hija es mujer, la amenaza más frecuente, que se transforma en realidad, es quédate acá o ponemos a trabajar a tu hija. Si crees que los tratantes y prostituidores son gente oscura y tenebrosa, como los mafiosos de las películas, la respuesta también es no. En general, son hombres y mujeres relajados y carismáticos. Con su simpatía y frescura, lograron engañar a sus primeras víctimas y persuadir a policías e investigadores de su inocencia. La conciencia no los molesta y no sienten vergüenza o pudor de tratar a los individuos que explotan como mercadería descartable. La noche de su llegada a la capital, la llamé a mi hija para ver cómo le había ido y cuándo volvía, pero nunca me contestó el teléfono. Me preocupó tanto que empecé a llamar a su mamá, a sus amigas, a sus hermanos, y nadie sabía nada. Y tampoco Julio me atendía el celular. Fuimos con su mamá a la comisaría del barrio para hacer la denuncia, pero nos dijeron que teníamos que esperar 24 horas. Yo no aguanté más y me vine a la capital a buscar. Las denuncias deben efectuarse inmediatamente después de producida la desaparición. Al otro día su mamá se plantó en la comisaría para hacer la denuncia. Aunque los caras no querían tomarla porque decían que era mayor de edad y que seguramente se había escapado con su novio. En Capital la busqué por todos lados. Nadie sabía de ella, de la empresa ni de Julio. Las primeras 48 horas de una desaparición son vitales para la investigación. Después de tanto ir a la fiscalía a investigar nosotros, nos enteramos que Julio era un entregador de mujeres para la prostitución y que María iba a ser una de ellas. Pero todavía no pudimos encontrarlos, ni a él ni a ella. Lo último que supe es que a ella le dolía la panza y yo no pude hacer nada para ayudar. Por cada víctima de trata desaparecida se dañan 3 generaciones: la de las víctimas, la de los padres que las buscan y la de los hijos que dejan abandonados o que tienen en cautiverio. Cuando me negué, don Walter me empujó por las escaleras hasta el primer piso. Me golpeó, me violó. Me dijo que no me haga la exquisita, que yo era una puta como todas las que estaban ahí abajo. Yo traté de escaparme, pero él me amenazó con matar a la nena, porque ellos la tenían en una especie de guardería todo el día para que yo trabajara. Entonces no me quedó más que obedecer. En el bar tenía que atender
y hacer pases con los clientes. El pase venía con 3 consumiciones que hacía el cliente, y cuando pasás tenés que hacer todo lo que él te pide, no importa qué te pida. Una vez unos tipos me estaban golpeando feo y yo grité para que me vengan a ayudar, pero nadie vino. Ese día me di cuenta que mi vida no valía nada. Don Walter era el encargado del lugar. Él estaba ahí para vigilar que estuviéramos siempre bien dispuestas, que no habláramos mucho con los clientes ni entre nosotras, para que no nos conozcamos. Yo hacía muchos pases por día, pero ellos me decían que no me había quedado nada, porque me tenían que descontar los tragos que tomaba y los preservativos que usaba. La cana venía los viernes a las 7 más o menos. Ellos venían a cobrar, porque le prestaban seguridad al prostíbulo. Y también avisaban si iban a llenar de otras comisarías. Don Walter nos hacía ensayar todo lo que teníamos que decir, que no trabajábamos ahí, que estábamos de paso tomando algo. La mayoría de los prostíbulos funcionan con el aval de la Fuerza de Seguridad Local. Yo no supe cómo pedir ayuda. Y tampoco me animé. Me daba vergüenza que mi familia se entere de que yo estaba trabajando de eso. Yo soy del interior, ¿viste? Ahí, cuando te tildan de puta, no te pueden ver ni la cara. El tormento psicológico es tan efectivo que las propias víctimas dejan de verse como tales y se culpan a sí mismas por su situación. Ese viernes, en el bar de la Flaca, cuando volví a la habitación después de haberme pedido el doble turno, Giselle se puso a llorar. Yo no entendí qué pasaba y ella me pedía perdón y me decía que esperara unos minutos que yo se iba a poner bien. Las esclavas que no se ven felices son castigadas duramente por los proxenetas. Por eso temen mostrarse los clientes. Yo le insistí y le pregunté qué era lo que le pasaba, porque nunca me había pasado algo así. Entonces me mostró las pulseritas que se ponen ellas, donde van contando los pases. Tenían los 2 brazos llenos de todos los clientes que había atendido ese día. Me contó que ella no quería estar ahí, que la habían traído de Oberá, pero ahora estaba endeudada con la Flaca, y que le habían dicho que el trabajo era otro. Los clientes son testigos privilegiados del funcionamiento real de los bares y prostíbulos. Su testimonio es fundamental para desarmar las redes. Me pidió que le avisara a su mamá dónde estaba. Yo me asusté porque me acordaba de lo que decían en la tele, de todas esas chicas desaparecidas, pero uno nunca cree que eso va a pasar cerca de uno. Y entonces, para no levantar sospechas, me quedé el tiempo justo del doble turno y después salí como si nada. Al otro día llamé a la mamá y desde ese día no salí más de puta, no me da el cuero. Espero que la mamá la haya podido sacar de ahí. Pero el traslado, la explotación y el consumo no son los únicos eslabones que tienen la cadena de las redes de trata de personas. Otros eslabones de esta cadena son la corrupción, la justicia lenta e ineficaz, los prejuicios, el miedo y la ignorancia. De los 2 primeros nos estamos encargando las organizaciones nacionales e internacionales, junto con los gobiernos nacionales y provinciales. Si bien falta mucho por hacer, se lograron algunos avances significativos, como la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en abril del 2008, que incorpora a la trata de personas como delito. Antes de esta ley, no existía sanción sobre los tratantes de personas. Como vimos, no hace falta estar atado a cadenas para ser esclavo. El éxito de las redes de trata reside en un delicado trabajo sobre cada víctima que las despoja de toda herramienta de defensa. El éxito está en poder convertir en objetos a las personas para poder moldearlas y comercializarlas a su antojo. Para esto recurren a tormentos físicos y psicológicos y, por supuesto, a drogas como el éxtasis o, como lo llaman algunos, la pastillita de la alegría. El miedo hace fuertes a las redes de trata. Miedo de las víctimas a los encargados, a las madamas, miedo a sus propias compañeras, pero también el miedo de los clientes al apriete o a quedar escrachados. Pensa entonces que el cliente es el único individuo libre de la cadena, que accede a teléfonos que no están intervenidos y que puede preservar su identidad. ¿Se te ocurriría ver a algún compañero al costado de la ruta y no parar a auxiliarlo?
¿Por qué debería ser indiferente a este delito que genera tantas víctimas? El mundo le pertenece a los valientes. Aunque es un tema complicado, hay algunos indicios para tomar en cuenta para entender que no se trata de trabajadoras, sino de víctimas de trata. Estos indicios son: si parece menor de edad, es posible que lo sea, aunque otros o ella misma mientan al respecto. Si habla diferente, en otro idioma, con otro acento o tonada, es probable que haya sido trasladada. Si no puede aceptar encontrarse fuera del lugar en el que trabaja, si vive en el mismo lugar donde trabaja, si no es ella la que recibe el dinero, si tiene que pedir permiso para todo, podrías estar frente a una víctima. Si se ve golpeada o quemada, es que está siendo maltratada físicamente. Tal vez se rebeló, intentó huir o no obedece como debería y se la está castigando. Si se ve exaltada, es posible que esté muy drogada, tan drogada que nadie en su sano juicio debería tocarle un pelo. No hagas nada personalmente. Hay organismos que recibirán tu denuncia anónima y reaccionarán con premura. No necesitamos que pongas en riesgo tu vida y la vida de las víctimas. Simplemente avisa y, sobre todo, habla con tus amigos, con tu familia y compañeros de las cosas que aprendiste. La información también es un arma muy efectiva contra la esclavitud. Solo en 2011, la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación rescató a 1.597 víctimas. Gracias a personas como Gabriel, a familiares que se movilizan buscando justicia y a organizaciones afines. Contamos con vos. Que no falte libertad. Que no falte libertad. Que no falte Porque hay muchas vidas por salvar y muchas familias por recomponer. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, sino lo que desde ahora puedas hacer. Vamos, Fede, vamos.